Hola queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Espero que no se asusten por mi despeluque de hoy, pero o era arreglarme o era hacer el video y decidí hacer el video. Y es que vamos a entrar a tocar un tema que en realidad a mí me parece interesantísimo y que he querido abordar yo porque ustedes saben cuál es el enfoque de mis análisis, que es totalmente a religioso y mis acercamientos hacia estos temas que en apariencia deberían ser teológicos, estoy demostrando que no es así. Y vamos a incluir todos esos conceptos y todas esas crónicas que se encuentran en los llamados libros sagrados que asumimos o siempre hemos asumido como hechos que tocan directamente a las temáticas teológicas o religiosas o espirituales. Pero en realidad yo me he ido dando cuenta con mis búsquedas que no es así. En gran medida no es así. Y que lo que muchas personas piensan que son crónicas religiosas, espirituales o de que van a estructurar una creencia y que se encuentran en los llamados libros sagrados, no lo son en realidad. Por eso me voy a un tema que es dificilísimo para mí, en mi caso, y en este caso se trata de esos sucesos fuertes y extraños que encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Tanaj no encontramos posesiones demoníacas ni exorcismos. ¿Por qué en lo que suelen llamar Nuevo Testamento sí? Ya, bueno, pareciera obvia la respuesta, pero yo quiero que hagamos análisis sobre esto, sobre los exorcismos, el trabajo que realizan los exorcistas, cómo se llegó a esa creencia, ya que en el Tanakh no existe ningún texto explícito que hable de posesión demoníaca ni de exorcismos. El término shedim, que es traducido a veces como demonios, aparece muy escasamente. Por ejemplo, lo vemos en Deuteronomio 32:17 y Salmos 106:37, pero no como entes que poseen personas. Por ejemplo, como les decía, encontramos este término shedim, y si vemos la etimología de este término, proviene de una raíz semítica cuyo significado exacto es discutido, o sea que no está dicha la última palabra al respecto del significado. En acadio, que es una lengua semita del entorno babilónico asirio, existe la palabra Sedu. Sedu puede referirse a un espíritu protector positivo o a un espíritu maligno según el contexto. En la tradición mesopotámica, los Sedu eran muchas veces genios tutelares con forma de toros alados o seres antropomorfos. Pero esta descripción que hacen aquí no hay que darla por sentado y ya vamos a hacer un análisis muy detallado también de ese desarrollo o evolución que tuvo esta idea desde los semitas hasta los acadios y de ahí en adelante en Mesopotamia, porque todos estos conceptos vienen casi siempre de algo que no tenía nada que ver con el significado que le damos hoy. Por ejemplo, en el caso, en el Tanaj, en Salmos 106:37 encontramos esta frase que dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los Shedim. Aquí los Shedim son entidades a las que se ofrecían sacrificios, pero quiere decir esto que eran demonios o espíritus malignos. Entonces, todo esto lo iremos a analizar en este video. Así que desde mi enfoque voy a trazar una línea imaginaria del tiempo, porque yo he ido notando que primero hubo encuentros con entidades concretas, poderosas, visibles o materiales, las cuales hoy nosotros llamamos dioses, y en el pasado llamaron Elohim, Anunnaki, o sea, hijos del cielo, los Vedas, los Dingir, según la cultura. Luego, con el paso del tiempo, la memoria de esos encuentros se fueron transformando en mitos y estructuras religiosas, muchas veces sin que los nuevos creyentes comprendan el verdadero origen,
el origen concreto de esos relatos. Y eso es lo que yo he venido trayendo al canal poco a poco. Lo que hoy nosotros llamamos religión es una elaboración ideológica, teológica y simbólica posterior, ya que está desconectada de la realidad del contacto original. Cuando digo contacto, es esos encuentros con esos individuos a los cuales los arqueólogos, estudiosos y académicos ven como seres sobrenaturales, por ende invisibles e imaginarios. Podemos notar que en los relatos primigenios, los más antiguos, los dioses tienen cuerpo, voz, emociones, se transportan en vehículos, tienen armas, interactúan directamente con los seres humanos, dictan leyes, se casan con los seres humanos, castigan y recompensan, exigen sacrificios, y esto es algo muy particular. ¿Por qué exigían sacrificios ellos a los seres humanos? Y sobre esto se ha elaborado muchísimo. Hay personas que ya han elaborado sobre la idea de que estos seres o individuos, porque si yo digo seres es como si fueran como algo etérico o algo así. Estos individuos de carne y hueso, algunas personas dicen que necesitan de la sangre porque se alimentan del sufrimiento humano. Todo esto lo hablaba Fresedo y es algo que han ido repitiendo muchos, que nosotros somos la granja humana, que ellos se nutren de nuestro sufrimiento, que ellos son unas entidades interdimensionales. Pues todo esto tenemos que revisarlo si es así, porque hay muchas personas que están asegurando esto y que se está convirtiendo prácticamente en un dogma, porque muchas personas a mí me lo dicen como si estuvieran 100% seguras de que es así. De hecho, lo están. Entonces me dicen, léete el libro de Juan, léete esto, léete lo otro, pero yo pienso que para llegar a esto hay que hacer un recorrido que es el que yo estoy haciendo y yo parto de la historia. Me gusta partir de la historia. Pienso que es válido. Entonces, estos individuos exigían sacrificios, también construcciones particulares y especiales, pero ellos enseñaban a realizarlas porque las personas de ese tiempo aún no tenían idea de la ingeniería y del diseño y de la geometría, la matemática, de todo lo que hay que entender de la física para que no se cayeran estos edificios en miles de años, que todavía están ahí y que sus después, todas las generaciones que vinieron después no saben hacerlo y nunca lo hicieron. Y también exigían un servicio, un culto, que les hicieran las cosas de un cierto modo, que les construyeran de un cierto modo, les hicieran sus saumerios. Cada grupo de estos individuos tenían exigencias distintas. Y bueno, en la mayoría de casos los han representado con una iconografía precisa. O sea, los han hecho físicamente más o menos como ellos los veían o como se presentaban. Y no es simbólico. Ellos, por ejemplo, si nosotros vamos a San Agustín en Colombia, vemos unas esculturas que representan a estos individuos de una manera monstruosa. Eran así o usaban máscaras, no lo sé, pero así los veían. En Sumeria, por ejemplo, los Anunnaki fundaron ciudades y gobernaron. Tuvieron relaciones sexuales con los seres humanos, tanto Anunnaki femenina como Anunnaki masculino. Y en Egipto, los reyes como Horus o Ramsés son considerados dioses vivientes. De eso no había ninguna duda. Eran hijos de entidades o de individuos celestes que venían del cielo, que descendían. En Israel, Yahvé, por ejemplo, aparece con sus nubes, se transporta en sus nubes y emitía fuego, truenos, porque estas nubes producían todos estos fenómenos. Estos aparatos, a los cuales llamaban nubes porque se movían a veces en silencio, producían muchos efectos de luces, de fuego, y Yahvé a veces ordenaba masacres, ordenaba cosas terribles
Él bajaba a las montañas, allí se contactaba con sus mediadores, con quienes él hablaba, no hablaba con todo el mundo. También quiso que le construyeran un arca con unas medidas muy precisas. Él era quería todo muy preciso. Y en la India védica, entonces encontramos los Vedas que combaten con carros aéreos llamados vimanas y que se describen claramente. Ellos también exigen ofrendas, beben algo que se llama soma. Y tenemos a los teotl, por ejemplo, los teotl en Mesoamérica que exigían atención exclusiva, pactos, sacrificios y respondían con fuerza si no se les respetaba. Ellos eran muy impositivos y violentos, pero ojo porque también eran unos grandes arquitectos y conocedores de los minerales y enseñaron todo esto a nuestros antepasados ahí en la zona de Mesoamérica. Les enseñaron a cultivar y realizaron lo que es el maíz, la papa y tantas cosas que pues sí, no todo era negativo. O sea, es que no podemos hablar de seres negativos. Eran seres que tenían estas características, se comportaban así porque no eran humanos. Ellos venían aquí y pues nos verían como unos individuos inferiores porque si no tenemos la tecnología de su nivel y el conocimiento sobre todo, pues somos inferiores y así nos trataban. Pero no todos eran así y en algunas zonas del mundo eran más benevolentes, más tranquilos. Entonces se establece un sistema de ritos, de leyes, ritos en el sentido de lo que yo les digo, servicio, porque cuando uno dice rito, ay, no, pues que le recen, que no, ellos querían cosas específicas. Tú me tienes que prender el incienso, tú me tienes que sacrificar el animal que yo quiero leer, que yo después me quiero comer. Y les gustaba que los humanos realizaran estos ritos igual siempre. Ellos impusieron leyes y reglas para interactuar con ellos mismos, porque no son individuos como nosotros. Cada uno tenía, como digo, sus exigencias, quizás también sus problemas en cuanto a un sistema inmunológico que no era igual al nuestro. Entonces no podían permitir que cualquiera se acercara a ellos. Necesitaban de pronto una atmósfera distinta. Entonces tenían que estar siempre subiendo en las alturas, requerían ciertas cosas y pues los humanos a cambio de algo, porque es que los humanos cuando les servían, pues era para que los protegieran de las otras tribus, de los otros grupos y para que les enseñaran cosas. No era todo malo porque estos individuos no eran tantos en número y sí, aunque tuvieran tecnología, igual los humanos eran más. Entonces, no todo era violencia y maldad hacia los humanos, también había compensaciones, claramente. Entonces van surgiendo los primeros lugares que nosotros hoy llamamos templos. No sabemos ellos cómo lo llamaban, pero sabemos que estaba la casa de Enki, estaba la casa de Yahvé, ellos lo llamaban casa. Porque si vemos Betel, es la casa de un él, pero nosotros los llamamos templos. Entonces somos nosotros los que le damos esa connotación así religiosa. Se escribe entonces el código de Ur-Nammu y Hammurabi, que no son cosas religiosas. Este dictado directamente por los llamados dioses para las leyes y normas que ellos querían implantar. Se realizan sacrificios animales que exigía Yahvé, por ejemplo, en el Levítico, que daba instrucciones muy específicas de cómo realizarlo, cómo cortar el animal, como todo muy específico. Y entonces en Egipto, ¿qué sucede? Pues también se construyen estos llamados templos con habitaciones privadas para los llamados dioses, que eran alimentados con pan, vino y perfumes, hasta que en el siglo sexto y cuarto antes de la era común hay como un surgimiento ya de la religión como algo más estructurado, porque todo esto no era religión, le repito, lo que sucedía antes
No era religión, eran ritos hacia estas personas, hacia estos individuos, era veneración, era culto, era un intercambio de beneficio o castigo, pero luego se organizan las religiones en esos siglos, entre el sexto y cuarto, antes de la era común. Y ahí hay un surgimiento entonces ya de religión, pero ya con estas ideas abstractas, porque desde ahí se pierden seguramente en muchos lugares los contactos visibles con estos individuos. Los dioses se espiritualizan, porque ya digamos, los sacerdotes, que eran los mediadores, los llamados profetas y todo, que se convierten en sacerdotes porque son los justos, o sea, los especialistas, los que saben hacer el sacrificio, los que saben cómo cortar el animal, los que saben encender el fuego de un cierto modo. Ellos ya tenían un trabajo específico, no lo iban a perder. Así que entonces ahí es que nace la teología, amigos. La religión nace desde ahí, desde que ellos se van, porque ya los sacerdotes dicen, bueno, ¿qué hacemos? Estos se van y nosotros ¿qué? Entonces dicen, no, vamos a decir que pues están allá arriba y es verdad y que van a regresar, pero que ellos se comunican con nosotros mediante los sueños y ellos mismos lo decían seguramente, yo tuve una visión, yo tuve un sueño, este me habló y me dijo que hay que hacer esto, esto y esto, porque los mediadores, como si Moisés existió o no, igual hubo, siempre ha habido gente que ha dicho que media entre Dios y los hombres, ellos se atribuyen esa comunicación y recordemos que Yahvé sí se comunicaba con los suyos, entonces ellos dicen que esa comunicación siguió y la gente lo creyó, porque decían, pues si ellos son los sacerdotes, ellos son los que saben, entonces tenemos que seguir trayendo el tributo, tenemos que seguir haciendo los sacrificios y Yahvé va a volver un día y para eso, pues para mantenernos cerca de él tenemos que obedecerle a nuestros sacerdotes, que son los mediadores. Nace la religión. En la India, por ejemplo, los devas ceden su lugar al brahman. Ya no son los devas, ya no están. Nace el brahman impersonal y eterno, se espiritualiza. Entonces se vuelve ya el concepto de ese Dios invisible, trascendente y eterno. En Grecia, ¿qué pasó? Los teoi son estudiados hoy día desde la filosofía. Empezó con Platón, él hablaba del uno, ya no de Zeus, porque Zeus era uno que andaba detrás de todas las mujeres, tenía hijos, era carnal, Zeus era de carne y hueso. Entonces también se hicieron el uno, que es ya un Dios universal e inmaterial. En el Tanaj, en Éxodo 33:11, donde Yahvé habla con Moisés cara a cara, por ejemplo, como un hombre, tal cual, como un hombre que habla con su amigo. En Números 31, por ejemplo, Yahvé ordena a Moisés lo que les decía, exterminar a los madianitas, matar mujeres y niños, reservar vírgenes como botín. Entonces, todo esto nos revela a un Yahvé como un ser o persona concreta, territorial, exigente, militar, celoso, todo lo que sabemos, y no como un principio espiritual. Entonces, ellos también pasaron por el mismo proceso. Los hebreos también, ellos después ya reúnen a todos los Elohim en un Dios único, todopoderoso, omnipotente, que es Hashem, y ya dejan de pronunciar el nombre, eso se prohíbe determinantemente y ya se vuelve pues el creador, el nombre, ellos tienen el eterno, tienen siempre modo de nombrarlo que no es ese nombre y entonces pues también se espiritualiza en ese sentido. Aunque entre ellos hay personas que son exégetas de los textos, que son conscientes de que ese Dios no es un Dios
hebreo en realidad, sino algo que ellos fueron absorbiendo de otras culturas. Y todos universalizan a su Dios, porque eso es muy importante para que sea el Dios allá arriba, omnipotente indiscutible, porque ya pues digamos que tienes que trascender para llegar a Él y todas estas cosas que son tan útiles para la teología y para las religiones. Y ahora vamos a dar una mirada al proceso que ha asociado la enfermedad con una culpa moral. Vemos, por ejemplo, que la posesión demoníaca aparece tanto en los rituales mesopotámicos como en los evangelios del Nuevo Testamento. Y lo más interesante es que ambos parecen heredar una misma estructura teológica cultural, aunque en forma diferente. Vamos a ver esto. En época asiria y babilónica tardía, los escribas ya no hablaban sumerio como lengua viva. Tengamos esto en cuenta. Ya el sumerio se había perdido como lengua. Entonces los términos como Udugul, que sería también Utukú, se reinterpretaron en acadio como si fueran entidades más bien espirituales o moralmente malignas. En las tablillas del ritual Maklu, por ejemplo, se describe al Utukú como algo que posee o entra en una persona enferma. Dense cuenta, en una persona enferma. A partir de eso, los primeros asiriólogos del siglo XIX y XX, como Thompson o Langdon, usaron categorías cristianas para traducir ese término utuku. ¿Y cómo lo tradujeron? Como espíritu, demonio o diablo. Y ojo, estábamos hablando de algo que entra en una persona enferma. Hasta ahora allí estaba bien porque es la pureza de la etimología de ese término. Ahora vamos a ver en detalle la etimología del término en original, porque ustedes saben que yo siempre voy a las etimologías. Entonces tenemos Udu más Gul. Udu sería fuerza, poder, brillo, incluso animal también. En ciertos contextos podría ser oveja, pero miren que todo esto se conecta, hasta el oveja también. Entonces vean aquí qué interesante que aparece nuevamente este término brillo, ¿verdad? Tengamos todo esto en cuenta. Fuerza, poder y brillo. ¿Esto qué le recuerda? Pues a los Elohim, a los Teoi, a los Dingir, a todos los dioses. Entonces, todo lo que nosotros llamamos dioses hoy, en realidad, mire lo que eran, daban calificativos, no dicen la naturaleza del individuo o ser, dan calificativos. Esto es muy característico de estas lenguas antiguas, porque ellos mismos no sabían qué era. Entonces, ¿qué podían decir? Pues las características, fuerza, poder, brillo, incluso un animalito como la oveja. Y luego tenemos la siguiente, la terminación no, la mitad de la palabra que es gul. Gul es malo, dañino, nocivo. Hasta ahora no podemos decir que sea algo malvado, pero es algo que daña o es nocivo o malo. Es algo malo, pero no necesariamente de maldad. Vamos a ver. Puede ser nocivo para el orden humano. Por tanto, Udugul no necesariamente implica un espíritu con conciencia, sino una fuerza negativa o peligrosa que se manifiesta, afecta o invade a la persona cuando está enferma. Recordemos que en ese tiempo la gente normal no tenía cómo verificar qué enfermedades tenían las personas, o sea, no podían hacer una resonancia magnética o una ecografía para ver el interior de la persona. Ellos asumían que algo entraba en la persona y se enfermaba esta persona. Entonces, todas estas características del Gul Udu podrían tratarse simplemente de enfermedad. Por ejemplo, en el ritual Uduk Hul se dice el Uduk malo, Utuku,
está en mi cuerpo. No tiene forma, pero me quema como el fuego. Me atormenta en la noche y se oculta del sacerdote. Esto es interesante. Aquí no hay evidencia de que el Utukú hable, tenga voluntad o una forma antropomórfica, ¿eh? Es un agente invisible, nocivo y persistente, que quema, que hace daño, que le da molestias a esta persona y se oculta del sacerdote, dicen acá. El sacerdote no es como los sacerdotes de hoy. Los sacerdotes en ese tiempo eran más que un... Es que no volvemos al tema, no se trata de religión. El sacerdote era el que prestaba el servicio en estos lugares que recordemos que los que llamamos templos hoy eran los centros de los negocios, de todo lo que era la política, la burocracia, todo lo que se hacía era el centro logístico, más bien debería llamarse que templo, eran centros logísticos. Pero él dice que se le oculta al sacerdote porque no, el sacerdote no entiende que tiene esa persona, no logra interpretar de que está enfermo. Entonces, un pasaje interesante, por ejemplo, hablando aquí de ese fuego que lo atormenta en la noche, que bien podría tratarse de una fiebre, por ejemplo. Pero vamos a ver aquí en el Rig Veda algo interesante. Describe el Vajra como un arma de hierro que actúa con el poder del trueno. En el Rig Veda 1:32 se habla del fulgor de su rayo que resuena, el fulgor del rayo que resuena del Vajra, que está forjado por Tvaster, no sé cómo se pronuncia esto, que trae la lluvia, rompe el demonio que encerraba el agua. Aquí traducen esto como demonio que encerraba el agua. Este verso describe un objeto metálico poderoso, forjado por un dios artesano, capaz de destruir barreras invencibles. Este era como el correspondiente Hefesto de los Teoi. Entonces aquí tenemos una imagen cercana a lo que yo podría llamar un misil, porque tenía energía concentrada de trueno y ya veremos los efectos que producía. En esta narración vemos que muchas ciudades fueron destruidas, miles de soldados fueron exterminados, una luz llegó a resplandecer como 10.000 soles y el fuego que quemaba todo era invisible. Recordemos nuevamente a esta persona que decía que su fuego era invisible, pero aquí estamos hablando ya de algo a gran escala, que son estas destrucciones terribles que hicieron estos llamados dioses cuando batallaban entre ellos. Entonces aquí hablamos de radiación, tal vez la radiación podría ser algo así. Se menciona de que muchos se lanzaban al agua, por ejemplo, para escapar de algo que ellos llamaban el viento de muerte o viento maligno. Viento maligno lo vemos en los sumerios, lo vemos en la Biblia y se produce por algo que es muy destructivo, este famoso viento de la muerte. En los textos sumerios se habla de viento maligno y yo me pregunto, ¿pudieron estas fuerzas invisibles haber sido manifestaciones tangibles producidas por guerras tecnológicas que al ver las descripciones son tal cual como las que hacen hoy y que luego fueron interpretadas como seres poderosos, entidades invisibles, negativas? Puede ser. Los vientos malos, como fuentes de enfermedad, aparecen en la tradición indo-iraní también, donde se habla de viento como energía definible y peligrosa. Entonces tenemos viento, energía, viento residual. Y esto causaba enfermedades también porque la gente cuando, por ejemplo, uno de los efectos que vemos de una bomba atómica es la radiación que después mata a las personas de una manera paulatina, es invisible todo, se ven los efectos, se ve el viento porque hay esas ondas
Cuando se lanzan las bombas, se ve la onda de energía, pero no se ve en sí qué es lo que está moviendo las cosas, qué es lo que está levantando el polvo. Entonces ellos hablan de un viento. Así que miren todo lo que se va relacionando aquí. Se va viendo la enfermedad, se va viendo estos vientos malignos y que se van a interpretar luego como posesiones, todos estos fenómenos. Ahora vamos a analizar bien el término que han interpretado como demonios. Entonces volvemos al término Udu. En su traducción etimológica significa, como les decía, fuerza, energía, emanación. Luego está Gul, que era dañino, malo, destructivo. Y yo les he dicho que si nosotros queremos encontrar la raíz limpia de un concepto, tenemos que ir a lo semiótico, al origen, y para esto tenemos que ver las etimologías. Entonces siempre volvemos al hecho de que estos significados no implican automáticamente lo que se pretende, un ser consciente, quizás antropomórfico, que posee a un humano. Puede ser interpretado como una energía peligrosa o una fuerza nociva, pero no necesariamente un demonio con lo que pensamos hoy que es eso. Y lo vimos en los ejemplos anteriores como algo que es una fuerza que causa efectos negativos, no necesariamente son demonios. En los textos mesopotámicos, el utuku no tiene forma, se adhiere al cuerpo, provoca fiebre, insomnio, confusión mental y malestar físico. Es una enfermedad, claramente, un malestar. Ahora vamos a ver qué sucede con el Nuevo Testamento porque aquí todo cambia. El espíritu inmundo entra en una persona y provoca síntomas físicos, o sea, parálisis, ceguera, mudez. Estos síntomas son claramente como los síntomas de una enfermedad, pero se le han atribuido a las posesiones demoníacas. Pensemos que en aquel tiempo era razonable que las personas pues no tuvieran tanto conocimiento, pero a mí me viene la duda de que en realidad sean ellos los que no tenían conocimiento o somos más bien nosotros a interpretar mal lo que ellos nos narran y verlos como personas que no sabían lo que pasaba. La teología sí ha intervenido desde las traducciones más antiguas. Entonces, ¿cómo aparece el concepto de espíritu inmundo? ¿Cómo llegó? Esto apareció no en el hebreo bíblico, sino ya en el griego koiné del Nuevo Testamento. Ahí entró todo porque el griego fue como el caballo de Troya para introducir todos estos conceptos que le han servido tanto a la religión. Y en los evangelios ha sido fuerte esto. Entonces, el espíritu inmundo en griego sería neuma akatarton, que literalmente es espíritu impuro. A veces también daimonion, ya estamos hablando de demonio, que ya son conceptos bastante fuertes. Lo que ocurrió aquí fue un salto lingüístico y conceptual, definitivamente es como lo veo yo. Entonces, el hebreo del Antiguo Testamento hablaba era de enfermedad física o también podrían venir de los castigos que venían de Yahvé, por ejemplo, o si de pronto se producían ciertos fenómenos, porque vemos unos pasajes bíblicos donde ellos se enferman y también esos efectos que producía, por ejemplo, el arca, tantas cosas que vemos allí que pueden entrar dentro de lo que se habla ahí en el Tanaj como síntomas de algo que le pasa a la persona. El griego del Nuevo Testamento, en cambio, ya introduce la categoría de espíritu maligno que posee personas. En tiempos de Jesús, cuando se decía que alguien tenía un espíritu inmundo, podía tratarse simplemente de una persona enferma con trastornos mentales, pero el idioma y la cosmovisión del momento, que era el griego helenístico, judaísmo del Segundo Templo, reinterpretaban
esos síntomas como señales de posesión o impureza espiritual. Ya han entrado todos estos conceptos. Ya tenemos también a los hebreos helenizados, tantos conceptos que vienen de Persia, Babilonia. Entonces, aquí no nos debe parecer extraño que todo lo de la demonología se base en lo que llaman Nuevo Testamento y no en el Tanaj, a menos que se realicen interpretaciones convenientes con el Tanaj. Ahora vamos a una época más moderna. En 1975, la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió un documento titulado Christian Faith and Demonology, que reafirmó que la Iglesia reconoce la existencia de Satanás y demonios como realidades del Evangelio. Ya se volvió dogma este Satanás, que es opositor, ya se volvió un personaje opositor de Dios y se vuelve una realidad para los cristianos. El Letter to Ordinaries de 1985 es un decreto de la misma congregación que especifica que solo el obispo local puede conceder permiso a un sacerdote para realizar exorcismos solemnes y se exige que sea un hombre de piedad, conocimiento, prudencia e integridad de vida. Asociación Internacional de Exorcistas, la AIE, fue fundada en 1994 por el célebre exorcista Gabriel Amorth, que ya murió, y otros 5 sacerdotes en Roma. Gabriel Amorth fue un gran exponente de lo que es el exorcismo, entonces fue importante para ellos. En el 2014 sus estatutos recibieron aprobación oficial vaticana y este grupo cuenta con unos 900 miembros de 58 países, esta organización. Todos son sacerdotes autorizados por su obispo local. Actúa como centro de formación, intercambio de casos y concienciación sobre la posesión demoníaca. O sea que es como la institución oficial para los que para los que expulsan demonios, los exorcistas. Los requisitos, veamos cuáles son los requisitos según el Código de Derecho Canónico. Son ser sacerdote ordenado, recibir un permiso expreso del obispo local, llamado ordinary, demostrar piedad, conocimiento teológico, prudencia, integridad de vida, y ellos reciben formación específica basada en el Rituale Romanum y en guías actualizadas del Vaticano que tuvieron la última revisión en 1999. Se requiere evaluación médica. Esto ya fue una revisión y dijeron, vamos a pedir una evaluación médica. ¿Por qué sería? Porque se dieron cuenta que muchos no eran poseídos o todos quizás. Dijeron, no, tenemos que hacer una evaluación médica y psiquiátrica previa para descartar causas naturales antes de considerar un exorcismo. Exorcistas veteranos como Fr. Vincent Lampert han completado cursos en Roma y tienen décadas de experiencia y cientos de casos. En 2015, el Vaticano convocó a expertos teológicos y médicos para analizar conjuntamente la posesión demoníaca y la salud mental, inaugurando cursos de exorcismo. En diversos países como Estados Unidos, México y Polonia se han creado centros oficiales de formación ante el aumento de casos para los exorcismos católicos, pero no es el único. Su origen, contenido y evolución reflejan claramente cómo la Iglesia estructuró formalmente la práctica del exorcismo. Fue promulgado por el Papa Pablo V en 1614 durante la Contrarreforma Católica. Forma parte del conjunto de libros litúrgicos oficiales de la Iglesia junto con el Missale Romanum, que es para la misa, y el Pontificale Romanum, que son para los obispos. Contiene rituales para realizar bautismos, matrimonios, funerales, otros ritos y obviamente el de los poseídos por el demonio. Este contiene oraciones específicas para expulsar demonios. Por ejemplo, entre esas fórmulas latinas, algunas tomadas de evangelios como Ad juro te,
o spiritus inmunde. Los requisitos para los exorcistas entonces son que debe estar autorizado por su obispo, debe actuar con fe y esto, miren, volvemos a lo de la fe. ¿Por qué es importante? Porque si la persona no cree realmente, ¿qué puede suceder si la persona no cree en lo que está haciendo y no cree que ahí hay una posesión? ¿Qué podría suceder? Me recuerda esto a cuando Jesús le dijo a Pedro mientras se hundía: que hombre de poca fe. ¿Qué es esto? ¿Por qué es tan importante tener fe para que funcione algo que se está realizando? Esto no es banal y lo iremos viendo poco a poco. Hay gente que me puede responder desde su fe, desde sus creencias. A mí me gusta analizar todo y no dar por sentado nada. Y se requiere prudencia y sin superstición. O sea, él no puede ser supersticioso, el sacerdote. Está prohibido dialogar con el demonio innecesariamente. Debe asegurarse de que no se trate de una enfermedad mental o física. Eso es muy importante. El texto tiene un tono jurídico, autoritario y altamente ritualizado, influido por el contexto de la época, que era el siglo XVII. Pero luego llegó una revisión en 1999, como ya les había comentado, y ahí ya se da un enfoque más sobrio, menos supersticioso y más centrado en la psicología. Vean qué interesante. Y en la medicina. Claro, ya no es tanto ese tono de, digamos, de ritual místico, muy autoritario, sino que ya el sacerdote debe saber de psicología y de medicina. Pues estamos hablando de seres humanos enfermos. Y que haya menos espectacularización del evento. O sea, tienen que ser más sobrios, más discretos. ¿Saben por qué? Porque pues ya mucha gente no cree mucho en esto. Es mejor también guardar prudencia. Pero bueno, es mi opinión y ustedes pueden estar totalmente en desacuerdo. Está muy bien. El Rituale Romanum de 1614 sigue siendo válido si el exorcista lo prefiere, pero la versión de 1999 es la recomendada oficialmente hoy, porque es que está, digamos, más conectada con la actualidad, que puede ser que la persona tenga una enfermedad mental, por ejemplo. Después de lo que pasó con esta niña que prácticamente fue torturada por días y no sé por cuánto tiempo, que murió, yo creo que la iglesia tomó medidas para evitar ese tipo de eventos tan desastrosos donde el paciente psiquiátrico muere de una manera penosa, cuando en realidad lo que necesitaba de pronto era un tratamiento psiquiátrico. Veamos unas estadísticas para entender cuál ha sido la evolución de los casos de exorcismo. O sea, evolución no quiere decir que sean mejores, sino que lo digo en el sentido de cómo se fueron desarrollando y dónde son más frecuentes actualmente, dónde hay un crecimiento notable en las últimas décadas. Según datos en Estados Unidos, el número de exorcistas pasó de 12 en 2005 a más de 50 en el 2016 y hoy se estima en 125 y 150 personas. En el 2020, el exorcista Fr. Vincent Lampert de Indianápolis dijo haber recibido 2.000 solicitudes al año, 2.000, de familias que creen que su familiar está poseído, de las cuales solo el 10% eran atendibles para posesión o para investigación, mejor. Es que ni siquiera está diciendo que el 10% estaban poseídos, sino que eran merecedores de revisarlos. Estamos hablando que de 2.000 personas, solo 200 casos podían ser revisados para ver si efectivamente lo eran. Así como han aumentado los casos de enfermedad mental en el mundo, tal vez porque ya los reconocen más o porque realmente están aumentando los problemas mentales en los seres humanos. Eso debería verse en detalle, pues también aumentan los casos que la gente piensa que son posesiones. Han aumentado. Hay que ver.
mm, por qué se relación o no. ¿Cuáles son los lugares también con mayor demanda de exorcismos? No hay estadísticas oficiales y eso me llama mucho la atención. ¿Por qué no hay estadísticas? ¿Por qué no podemos consultar dónde hay exorcismos más, dónde se aumenta el número? No los hay. Y varios indicadores, de todas maneras, tienen informes y testimonios que permiten trazar más o menos un panorama. Me llama la atención que en Estados Unidos haya tantos casos. Allá hay muchos problemas también mentales. Ustedes se dan cuenta que hay muchos casos de tiroteos en escuelas, se ve bastante, y también de exorcismos. La Iglesia ve la práctica del exorcismo como una defensa contra lo que la Iglesia denomina demonios de la homosexualidad y el esoterismo. Y curiosamente, en la iglesia sabemos ya todos que hay mucha homosexualidad, porque allí muchos sacerdotes se hacen sacerdotes por eso, porque es como un refugio. Allí hay solo hombres y no van a despertar sospechas. Entonces, es una manera también de que la familia no los esté molestando y al mismo tiempo tienen contacto con jóvenes y están allí adentro, en sus iglesias y sus seminarios. Y ellos llaman estos demonios de la homosexualidad. O sea que aquí lo estamos viendo, cómo se le atribuye, hasta los demonios tendrían la culpa de la homosexualidad de una persona. Eso quiere decir que si una persona es homosexual es porque tiene el demonio de la homosexualidad y así. Yo me acuerdo que un tiempo cuando uno de pronto una persona tenía un vicio, entonces el demonio del alcoholismo, el demonio de la droga, el demonio. Y así nunca nos tomamos en mano la responsabilidad de que somos nosotros los que hacemos todo esto, no hay ningún demonio. Y se habla mucho del parasitismo, de que hay unos seres que se parasitan y bueno, todo esto es bueno irlo revisando sin ningún prejuicio, simplemente para ver si hay algo de verdad en esto o no. En el 2013 se hablaba de una demanda sin precedentes. En Francia, por ejemplo, se reciben unas 2.500 peticiones anuales de exorcismos, de las cuales solo unas 50 se reconocen como casos reales. En Italia se reportó un total de 500.000 casos anuales en el país. Esto habla de la sugestión de las personas, cuánto son sugestionables las personas, que cuando ven ciertas actitudes o ciertas cosas creen que ellos están poseídos o sus familiares. La Asociación Internacional de Exorcistas cuenta con recursos y sedes también en Italia, como vimos, junto al Vaticano. En Estados Unidos, Polonia, México, Francia, Italia y Alemania son claramente puntos, aquí lo llaman puntos calientes, o sea que ahí pues hay muchos demonios, o sea, ellos prefieren Estados Unidos, Polonia, México, porque si uno va a ver, ¿qué país por allá? Pensemos en un país donde no se habla de posesiones, pues en Suiza, por ejemplo, ¿cuántos poseídos hay? O sea, a los demonios no les gusta Suiza, Suecia, no sé en Inglaterra cuántos hay, o en Irlanda cuántos poseídos hay, y en esos lugares tan tranquilos, cuántos poseídos hay en las islas, por ejemplo, de España o de Grecia, habría que ver porque pues, ¿cuál es la preferencia de estos demonios? ¿Qué buscan ellos poseyendo una persona? Alejarla de Dios y ¿cuál es la ganancia para ellos? La satisfacción de haber alejado a unas personas de Dios. Yo me hago una pregunta, aquí banalmente me hago una pregunta, pues, y si hay el libre albedrío, ¿por qué no se arrepienten ellos? No hay la posibilidad de que Satanás se arrepienta un día. ¿Qué pasaría si Satanás dice, pues ya no quiero ser más Satanás, ahora voy a ser cristiano? Se puede convertir al cristianismo,
o a cualquier otra religión, dedicarse al budismo. ¿Por qué se da por sentado de que nunca se va a arrepentir? Porque lo dice la Biblia, porque ya en la Biblia está todo ahí, ya está consignado. Entonces, ¿cuál es el libre albedrío? Si eso no puede cambiar, no se puede arrepentir porque están tan seguros de que no se va a arrepentir. Y ahí vuelve y juega pues la cuestión de que es que si no está el enemigo, entonces, ¿qué sentido tiene la religión? La religión tiene que defender todo esto, claramente. Lo que pasa es que han, digamos, regularizado todos estos exorcismos porque igual ellos tienen que también usar una serie de recursos para llegar a los lugares y eso requiere recursos económicos también, dedicárselo a esas personas y es pesado, personas que de pronto son hasta peligrosas y agresivas, es una labor fuerte, entonces por eso ellos prefieren ya como hacerles exámenes médicos y ahí se reduce muchísimo el número de los tales poseídos y ya veremos los casos que son 100% seguros, digamos, ellos ven como 100% seguros de que sí son posesiones. Esos son los que me interesan, a eso les vamos a apuntar. Pero por ahora veamos así, este video es una introducción a lo que viene, que son los análisis de esos exorcismos. Hay otros lugares, como decía aquí, por ejemplo, dice que hay un creciente interés quiere decir un aumento de poseídos en Reino Unido, en Europa del Este y en Asia Central, por ejemplo, Tayikistán donde los exorcismos islámicos también crecen. Sería interesante ver los países asiáticos, por ejemplo, eh, China, Japón. Tendríamos que mirar Etiopía, la Iglesia Ortodoxa Etiopiana dice que hay un 74% de cristianos que afirma haber presenciado un exorcismo. Aunque no hay datos globales precisos, la evidencia sugiere un aumento exponencial de exorcismos en Occidente y partes de Asia y África. En Estados Unidos, la mayoría es cristiana, protestante, pero también con presencia católica significativa, especialmente entre latinos. Qué raro que los latinos son ultra creyentes los latinos. Sería interesante si ver, por ejemplo, en países donde la gente no es creyente, cuántos exorcismos hay. También hay que notar que hay un fuerte auge de movimientos pentecostales y carismáticos que enfatizan los espíritus y las liberaciones en Francia, a pesar de que hay un laicismo estatal. Pero ahí hay una fuerte presencia de exorcistas autorizados por diócesis católicas. En Italia está el centro del catolicismo romano, que es el Vaticano. Y además es un país con una larga tradición de exorcismos. Claro, muchos sacerdotes están formados directamente en Roma. Los países donde más crecen los exorcismos hoy son, sin excepción, de raíces cristianas. No me parece extraño especialmente católicas. Esto revela un fenómeno interesante y es que aunque muchos de estos países se están secularizando, sigue habiendo una alta demanda religiosa ligada a la tradición cristiana. Allí vemos donde la religión enseñó que existe el demonio, es donde persiste la necesidad de expulsarlo. Precisamente porque no sé en el budismo cuántos poseídos hay que mirar. El Antiguo Testamento tiene una visión muy distinta de lo que es la muerte y el más allá, porque todo esto se trata de eso, de que cuando morimos, de que existen los espíritus, entonces, y esto en comparación con las ideas modernas del cielo, infierno y almas es muy distinto al Tanaj, a lo que se piensa allí. De hecho, es mucho más terrenal y sombría la muerte en el Tanaj y más concreta, especialmente en su periodo más antiguo, obviamente, antes de que llegaran todas estas ideas. El Sheol, por ejemplo, es el lugar al que van todos los muertos, justos e injustos por igual. Yo diría que es la muerte en sí. El Sheol es la muerte.
Aquí se habla de que van justos e injustos por igual, o sea, en el sentido de pecadores y fieles. No es un lugar de castigo ni de premio, sino una sombra de la existencia que nos espera allí, el Seol. Sin luz, sin conciencia activa, sin una morada de los muertos, lo que tanto están declarando tantos mediums en YouTube, que la muerte no existe, que se sigue viviendo y que simplemente es un pasaje. Si eso es así, pues en el Tanaj no está. En el Tanaj no se habla de esa otra vida. Si la queremos encontrar, tenemos que ver otros libros. Por ejemplo, en Salmo 6:5 se lee, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Sheol, ¿quién te alabará? Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni pensamiento, ni conocimiento, ni sabiduría. Todo lo contrario a lo que narran en YouTube. Todos esos mediums que dicen que al otro lado nos esperan todas las personas. Entonces, como les digo, en el Tanakh no se habla del más allá. La etimología de Seol es compleja y debatida como todas las etimologías hebreas antiguas. Su posible raíz hebrea es Sha'al, que significa pedir, preguntar, reclamar. Entonces, Seol es como el lugar que te reclama, que te pide y tienes que ir porque no puedes faltar. Es esa demanda a los vivos que te exige, que te pide y reclama a los muertos constantemente. Esta idea aparece poéticamente en la Biblia en Proverbios 30, del 15 al 16, donde dice que tres cosas hay que nunca se sacian. El Seol, que nunca dice basta. Es tal cual, porque díganme ustedes quién no muere. Todos morimos, todos vamos allá. Y hasta de eso han hecho negocio, han hecho una cantidad de creencias. Todo se trata de la esperanza del más allá, que exista o no. Si hay un más allá, pues yo no lo sé. Y si las personas que mueren no mueren, sino que pasan a otro estado de conciencia, eso yo no lo puedo asegurar, pero las personas que lo aseguran, otros dicen que estuvieron allí y te dicen exactamente qué hay que hacer y cómo hay que hacer y que hay que prepararse. Pero yo digo, si es algo natural y si sucede a todos, ¿por qué debemos prepararnos? ¿Qué podemos hacer? Porque ellos dicen, prepárate para ir allá para saber dónde debes ir, sigue la luz y le dicen a los familiares que enciendan velas. Yo no sé en qué puede ayudar que te enciendan velas acá. Son cosas que me hacen venir muchas preguntas y que tiene mucho que ver con el tema que quiero analizar, que son estos exorcismos, porque precisamente se ha elaborado mucho acerca de lo que es la muerte. Entonces, amigos, les adelanto que voy a hacer unos análisis también en términos científicos sobre la muerte, porque morimos. Parece una pregunta tonta porque como que por qué morimos, pero que alguien me lo responda. ¿Por qué morimos? Porque cuando sabemos cómo estamos hechos, cómo se regeneran las células del cuerpo, cómo funciona todo nuestro organismo, nuestra biología, es extraño, sobre todo que muramos tan rápido. Más que vivir para siempre, porque nadie vive para siempre, no hay seres vivos eternos, pero sí de larga vida. Y nosotros tenemos una vida muy corta para el cerebro que tenemos que puede proyectarse en futuro. Tenemos un cerebro con la capacidad abstracta de pensar en proyectos futuros, algo de lo cual pues se hacen muchas preguntas las personas que no dan por sentado la historia que nos cuentan de la evolución, porque se supone que nuestro cerebro, ¿para qué servía realizar proyectos futuros en el momento en que nosotros tuvimos este cerebro? En el momento que lo tuvimos, no necesitábamos de hacer proyectos a futuro, ni tener razonamientos abstractos. ¿Para qué nos servía eso en la prehistoria o en nuestro pasado?
prehistórico. Así que todo esto tiene mucho sentido estudiarlo y quiero entonces hacer una serie, así como hicimos con los análisis de Jesús y como estuvimos viendo algunos supuestos milagros que realizaba, me pareció interesante tratar el tema de los exorcismos, ya que mucho de lo cual se basa la religión y la llamada espiritualidad es la existencia de Satanás, los demonios, los arcontes, el demiurgo. Entonces veamos qué fundamentos hay en todo eso, si las personas deben tener miedo de ser parasitadas por una entidad demoníaca que les está llevando la energía, si las personas pueden ser poseídas, o sea, que entren en su cuerpo y lo manejen como si fuera un muñeco, sí, como un títere. Sí, todos esos casos de los cuales se habla de posesión realmente son posesiones. Hace poquito vi una entrevista a un sacerdote en un canal de un antropólogo colombiano que él hace podcast y Esteban Cruz entrevistó a un sacerdote que realiza exorcismos, un sacerdote creo que es colombiano. Y él contó su historia de cómo se hizo. Me llamó la atención, además que pasó por todas las creencias, estuvo hasta en el budismo. Es extraño porque estuvo en muchas corrientes chamánicas, budistas, y más bien como espirituales, para lo que muchos dicen que son espirituales, a diferencia de la religión, y terminó en el catolicismo. Generalmente es al contrario, los católicos después se van hacia esas maneras de expresar la espiritualidad más libres y más, ¿no? En este caso fue al contrario y se hizo exorcista y cuando él describe lo que él prácticamente afirma o reafirma que son exorcismos auténticos, cuando él describe las características, todo es discutible. Pero cuando yo fui a revisar, o sea, todas esas señales que él da como un exorcismo auténtico, indiscutible, en realidad todas se pueden discutir y derribar. Pero cuando yo fui a investigar, hay unas personas que realizaron un exorcismo y cuando se reunieron unos exorcistas con unos médicos, psiquiatras y todos acordaron de que ese caso sí era auténtico y cuando leí un poco acerca de lo que mostraba esta persona, bueno, ya bajo el punto de vista del análisis médico que se hizo, entonces dije, aquí tengo que investigar más, porque esto es más difícil de decir, no, esto es discutible, no. Y por eso quiero ahondar, porque si yo veo todo lo que está en superficie, no digo, no hay exorcismos, pero hay que ir a ver esos casos que realmente sí son documentados muy bien estudiados. Y cuando llegan a la conclusión de que esa persona, y no estoy hablando de miles de, esa persona estaba poseída, así que hay que irlo a mirar, que esos son los casos difíciles. Y si realmente todo lo que está allí es cierto, verificado, documentado, y es así tal cual, entonces uno tiene que aceptar que si existe el fenómeno, entonces habría que ver qué es. Porque lo que yo sí les puedo decir es que según lo que yo he ido viendo, no creo yo que exista ni Satanás, ni el diablo, ni los demonios, ni los ángeles, digamos, como lo está planteando el Nuevo Testamento, los ángeles. ¿Por qué? Porque todo viene precisamente de ahí, de esos textos, y vemos que no hay un sustento de todo eso, ni siquiera Satanás porque ya aquí en el canal les he demostrado con los mismos textos, porque es que se supone que viene de ahí la creencia en Satanás, y si no está ahí, es lo mismo que Dios en el Tanaj, si no está ahí. Pero hay personas que siguen de todas maneras pensando que sí, que es real, que existe. Y cuando hay un convencimiento así, cuando ya tú crees y estás convencido de eso, es muy difícil después, aunque te lo demuestren, decir, sí, eso no existe.
Entonces, bueno, amigos, como les digo, este video fue la introducción del próximo video que ya será entrar en materia, pero era importante realizar esta introducción para tener datos y ver todos esos conceptos desde dónde vienen y cómo se han ido traduciendo e interpretando en la medida que ha ido pasando el tiempo, cómo se llegó a estas creencias. Para quienes quieran liberarse de ciertos miedos y ciertos dogmas, pues yo les doy la bienvenida. Espero que regresen para ver el próximo video y con esto me despido de ustedes. Muchas gracias a los miembros del canal por su apoyo y a quienes están suscribiendo. Un gran abrazo y nos vemos pronto aquí en Mystery Channel.